A veces uno se acostumbra tanto a quedarse callado, que ya ni se da cuenta cuando empezó. Como si fuera algo normal, algo que simplemente es así, hasta que pasa algo pequeño, casi imperceptible, y ya no puedes dejar de pensarlo. ¿Te ha pasado que alguien te mira, y sientes que hay algo más ahí, pero no sabes qué? Como si en ese gesto hubiera una historia que nunca terminaste de entender. Eso le pasó a Julia. Una noche cualquiera, en una reunión familiar, una mirada se sostuvo un segundo más de lo normal, y todo lo que ella creía tener claro empezó a moverse. Porque a veces no es lo que recuerdas, es lo que nunca te contaste completo. Julia no tenía problemas para hablar cuando estaba en su lugar. En la sala de audiencias, en reuniones con clientes, incluso en conversaciones difíciles donde otros dudaban, su voz aparecía firme, clara, ordenada. Había aprendido a sostenerla con argumentos, con calma, con esa seguridad que no necesitaba elevar el tono para imponerse. Ahí, nadie la interrumpía. Nadie la miraba como si lo que decía fuera opcional. Pero eso no se trasladaba a todo. Al salir del trabajo, mientras caminaba entre el ruido de la ciudad o se sentaba en el transporte mirando sin mirar por la ventana, esa misma voz parecía diluirse. No desaparecía del todo, pero perdía fuerza. Como si perteneciera a otro espacio. Como si no le correspondiera usarla en ciertos lugares. En su familia, por ejemplo. No era algo evidente. Nadie la mandaba a callar. Nadie la enfrentaba directamente. Era más sutil. Comentarios que pasaban por encima de lo que ella decía. Cambios de tema apenas empezaba a opinar. Decisiones que ya estaban tomadas antes de preguntarle. Y ella, se acomodaba. Esperaba el momento justo para intervenir, medía las palabras, intentaba no incomodar. Y cuando ese momento no llegaba, simplemente dejaba pasar. Al principio pensó que era algo pasajero. Que no valía la pena insistir. Que no todo tenía que convertirse en una discusión. Pero con el tiempo, ese hábito se volvió parte de su forma de estar ahí. Escuchar más de lo que hablaba. Ceder antes de intentar sostener una idea. Guardarse lo que pensaba, incluso cuando sentía que importaba. Y en esos silencios, había algo más. No era solo incomodidad. Era una sensación conocida, antigua, difícil de nombrar con exactitud, pero imposible de ignorar cuando aparecía. Como si cada vez que dudaba en hablar, algo dentro de ella le recordara que ya había pasado por eso antes. Que ya había aprendido, de alguna forma, que decir lo que pensaba podía salir mal. Ese recuerdo no venía completo. No como una escena clara que pudiera repetir con precisión. Era más bien una sensación que se instalaba en el cuerpo. Un momento de exposición, de vergüenza, de haber quedado demasiado visible en el lugar equivocado. Algo que ocurrió hace años, cuando todavía no sabía cómo sostenerse frente a los demás, y que, sin darse cuenta, había seguido influyendo en muchas de sus decisiones. Julia no lo pensaba todo el tiempo. De hecho, la mayor parte del día funcionaba con normalidad. Cumplía, resolvía, avanzaba. Pero había momentos, pequeños, casi imperceptibles, en los que esa parte de su historia volvía a hacerse presente. Y en lugar de enfrentarla, hacía lo que siempre había hecho, seguir adelante sin detenerse demasiado. Hasta esa noche. La reunión familiar no tenía nada especial. Era una más entre muchas. Voces cruzadas, platos que iban y venían, conversaciones que se superponían sin demasiado orden. Julia participaba como siempre, presente, atenta, midiendo cuándo intervenir y cuándo dejar pasar. Hasta que ocurrió. No fue una palabra. No fue un gesto evidente. Fue algo mínimo.
Una mirada que se sostuvo apenas un segundo más de lo normal. Pero lo suficiente como para incomodarla. No por lo que mostraba, sino por lo que insinuaba. Julia no reaccionó en el momento. Siguió ahí, como si nada. Pero algo ya se había movido, porque por primera vez en mucho tiempo, no fue lo que escuchó lo que le quedó dando vueltas, sino lo que no se dijo. Y esa diferencia, por pequeña que fuera, empezó a pesar más de lo que esperaba. Al día siguiente, Julia volvió a su rutina como si nada hubiera cambiado. Llegó temprano a la oficina, revisó documentos, ordenó ideas, tomó decisiones con la claridad que siempre la había definido. Todo seguía funcionando. Su mente respondía, su voz aparecía cuando hacía falta, su trabajo no se veía afectado, al menos en lo visible. Pero había algo que no terminaba de acomodarse. Entre un caso y otro, sin razón aparente, su atención se desviaba. No era un pensamiento claro, ni una conclusión formada. Era más bien una sensación que regresaba una y otra vez, como si algo hubiera quedado abierto. La imagen de la noche anterior no se presentaba completa, pero la incomodidad sí. Esa mirada. Ese segundo de más. Esa impresión de que había algo que no había entendido del todo. Intentó ignorarlo al principio. Pensó que era cansancio, o simplemente una interpretación exagerada de un gesto sin importancia. Pero a medida que avanzaba el día, empezó a notar algo distinto. No en lo que ocurría ahora, sino en la forma en que recordaba lo que ya había pasado. Pequeños detalles, antes irrelevantes, empezaban a adquirir otro peso. En una pausa breve, mientras caminaba por el pasillo, recordó una conversación familiar de semanas atrás. En su momento no le había prestado demasiada atención. Había respondido lo necesario y seguido adelante. Pero ahora, al volver a pensarla, había algo en el tono, en la forma en que se dijeron ciertas cosas, que ya no encajaba igual. No podía definir exactamente qué, pero tampoco podía descartarlo. Lo mismo ocurrió más tarde, durante el trayecto de regreso a casa. Sentada, con la mirada perdida entre el movimiento de la ciudad, empezó a reconstruir escenas de años atrás. No como un recuerdo lineal, sino como fragmentos sueltos que aparecían sin orden. Momentos en los que sintió que había quedado expuesta. Reacciones que en su momento aceptó sin cuestionar. Silencios que ahora parecían decir más de lo que había entendido entonces. Y en medio de todo eso, ese episodio de su juventud. Durante mucho tiempo lo había tenido claro. Sabía qué había pasado, cómo se había sentido y por qué había decidido no volver a ponerse en una situación similar. Era una historia cerrada. Dolorosa, sí, pero definida. Algo que había quedado atrás, aunque todavía pesara. Pero ahora, esa claridad empezaba a desdibujarse. No porque los hechos cambiaran, sino porque la forma en que los interpretaba ya no se sostenía con la misma firmeza. Había detalles que no recordaba haber considerado. Reacciones de otros que, vistas desde hoy, parecían distintas. Incluso su propia forma de actuar en ese momento comenzaba a resultarle ajena, como si hubiera sido guiada por algo que no terminó de entender. La pregunta apareció sin aviso, y una vez que estuvo ahí, no se fue. ¿Y si no lo había entendido del todo? No era una idea cómoda. Porque implicaba soltar una versión que le había dado sentido durante años. Una explicación que, aunque dolorosa, era clara. Pero al mismo tiempo, esa claridad ahora le resultaba sospechosa. Demasiado ordenada para algo que, en el fondo, nunca terminó de cerrar. Los días siguientes no trajeron respuestas, pero sí más señales. En casa, las interacciones con su familia empezaron a sentirse distintas. No porque ellos cambiaran, sino porque ella ya no reaccionaba igual. Observaba más. Intervenía menos. Prestaba atención a gestos que antes pasaban desapercibidos. Y en ese silencio, algo se hacía evidente,
Había una distancia que no había notado en toda su profundidad. No era solo falta de comunicación. Era algo más difícil de nombrar. Como si cada uno ocupara su lugar sin realmente encontrarse con el otro. Julia empezó a sentirse fuera de ritmo. Como si estuviera viendo una escena conocida, pero desde un ángulo distinto. Y cuanto más intentaba encajar lo que percibía ahora con lo que siempre había creído, más incómoda se volvía la diferencia. No dijo nada. No preguntó. No buscó confirmar lo que empezaba a sospechar. Pero tampoco pudo volver atrás. Porque una vez que la duda apareció, dejó de ser una posibilidad lejana, y empezó a convertirse en algo que exigía ser mirado. Y lo que antes parecía firme, ahora empezaba, lentamente, a moverse. Con el paso de los días, la incomodidad dejó de ser algo puntual y empezó a instalarse como un fondo constante. No era un pensamiento fijo, ni una preocupación concreta que pudiera resolver con lógica. Era más bien una sensación persistente de que algo no terminaba de encajar, como si hubiera piezas en su historia que siempre habían estado ahí, pero que recién ahora empezaban a verse desde otro ángulo. Julia seguía cumpliendo con todo. En la oficina, nadie habría notado una diferencia clara. Sus decisiones seguían siendo precisas, sus argumentos sólidos, su manera de sostener situaciones difíciles continuaba intacta. Pero por dentro, algo ya no respondía igual. Había momentos en los que, en medio de una tarea simple, su mente se detenía sin previo aviso. No en el presente, sino en escenas del pasado que comenzaban a aparecer con una intensidad distinta. No eran recuerdos nuevos, sino recuerdos que cambiaban de forma. Lo que antes había sido claro, ahora se volvía difuso. Lo que parecía cerrado, empezaba a abrirse. Una tarde, mientras revisaba un caso, algo en la forma en que una persona describía una situación le resultó familiar. No por el contenido, sino por la emoción que había detrás. Esa mezcla de vergüenza y necesidad de explicarse sin terminar de lograrlo. Y sin buscarlo, su mente volvió a ese momento de su juventud que había marcado tanto de lo que vino después. Durante años, había sostenido esa escena como un punto de quiebre. Un antes y un después. Sabía cómo había ocurrido, quiénes estaban, qué se había dicho y cómo se había sentido. Esa claridad le había permitido darle un lugar en su historia, entender por qué había empezado a callar más, por qué había aprendido a medir cada palabra. Pero ahora, al volver a mirarlo, algo no coincidía del todo. No era que dudara de lo que sintió. Ese dolor seguía ahí, intacto. Pero la forma en que lo había ordenado empezaba a resultarle demasiado lineal. Como si hubiera simplificado algo que, en realidad, había sido más complejo. Como si hubiera necesitado una versión clara para poder seguir adelante, aunque no fuera completa. Esa idea no le resultaba fácil de aceptar, porque implicaba cuestionar no solo ese momento, sino todo lo que había construido a partir de él. Su manera de relacionarse, de anticipar reacciones, de protegerse antes de exponerse. Si esa base no era del todo exacta, entonces muchas de sus decisiones también quedaban en duda. En los días siguientes, esa sensación se intensificó. Una llamada inesperada, breve y aparentemente sin importancia, dejó en evidencia una forma de hablar que antes no habría cuestionado. Un encuentro casual, donde alguien mencionó algo del pasado sin detenerse demasiado, le dejó la impresión de que había más versiones de esa historia que nunca había considerado. Incluso en su propia familia, ciertas reacciones empezaban a parecerle ambiguas, como si cada uno hubiera vivido lo mismo desde lugares distintos. Julia empezó a sentirse descolocada dentro de su propia historia. Ya no se trataba solo de observar a los demás. Ahora también se miraba a sí misma con una distancia nueva. Recordaba sus propias reacciones, sus silencios, la forma en que había interpretado gestos y palabras, y por primera vez, se permitió considerar algo que hasta entonces había evitado.
que tal vez no todo había sido como lo recordaba. No en el sentido de negarlo, sino de ampliarlo. Y en ese espacio nuevo, aparecía una posibilidad que la incomodaba más que cualquier otra. ¿Qué hubiera interpretado desde el dolor? Que hubiera tomado una experiencia real, intensa, y la hubiera convertido en una verdad definitiva para poder sostenerla. Una narrativa que le dio sentido, pero que también la mantuvo en un lugar fijo. Esa idea la desestabilizó más de lo que esperaba. Porque no sabía qué hacer con ella. Por un lado, necesitaba sostener lo que había sentido, no minimizarlo, no relativizarlo hasta hacerlo desaparecer. Pero por otro, ya no podía ignorar que había partes que no había mirado. Y entre esas dos posiciones, empezaba a generarse una tensión difícil de manejar. Había momentos en los que quería dejar de pensar en todo eso. Volver a lo conocido, a la versión que le había permitido seguir adelante sin cuestionar demasiado. Pero algo ya no se lo permitía. Como si una vez que empezó a ver, no pudiera volver a mirar de la misma forma, y en ese punto, lo más incómodo no era no tener respuestas. Era empezar a sospechar que la historia que la había definido durante años, podía no ser la única posible. Los días seguían pasando, pero ya no con la misma estabilidad. Julia podía sostener sus rutinas, cumplir con lo que se esperaba de ella, incluso parecer igual hacia afuera, pero por dentro, la tensión había alcanzado un punto en el que ya no podía simplemente ignorarla. Había algo que necesitaba entender, aunque no supiera exactamente qué. No lo buscó de forma directa. No hubo una decisión clara de enfrentar el pasado. Fue más bien un movimiento natural, casi involuntario, como si su mente estuviera tratando de cerrar algo que había quedado abierto. Y en medio de ese proceso, ocurrió. Una tarde, en un espacio completamente cotidiano, escuchó una conversación que no estaba dirigida a ella. No era algo importante, ni siquiera algo que en otro momento le habría llamado la atención. Pero esta vez, una frase se quedó suspendida más de lo normal. No por lo que decía en sí, sino por lo que implicaba. Era un recuerdo mencionado de forma ligera, casi sin intención. Una referencia breve a ese mismo momento de su juventud que había marcado tanto su historia. Pero no estaba contado desde el lugar que ella siempre había asumido. No había dramatismo. No había la carga que ella recordaba. Era otra perspectiva. Julia no intervino. No preguntó. Se quedó en silencio, como había hecho tantas veces. Pero esta vez, ese silencio no era el mismo. Ya no era evasión. Era atención. Porque por primera vez, algo no coincidía de forma evidente. No en los hechos, sino en la forma en que habían sido interpretados. Esa diferencia, por pequeña que fuera, fue suficiente. A partir de ahí, su mente empezó a moverse con rapidez. No como una reconstrucción ordenada, sino como una serie de conexiones que se activaban al mismo tiempo. Detalles que antes no había considerado, reacciones que en su momento le parecieron normales. Incluso su propia forma de responder en ese instante del pasado. Y entonces apareció con claridad algo que hasta ese momento solo había sido una sospecha difusa. No había sido la única. No en lo que ocurrió. No en cómo se desarrolló. No en las decisiones que se tomaron en ese momento. Su dolor seguía siendo real, eso no cambió. Pero la idea de que todo había recaído sobre ella, de que había sido completamente responsable de lo que pasó, empezó a desmoronarse. No de golpe, sino como algo que ya no podía sostenerse. Y junto con esa caída, llegó una sensación inesperada. Alivio. No completo, no limpio, pero presente. Como si una parte del peso que había llevado durante años dejara de apoyarse únicamente en ella. Como si, por primera vez, pudiera considerar que no había sido la única en equivocarse, en no saber cómo actuar, en no entender lo que estaba pasando en ese momento.
Pero ese alivio no vino solo. También llegó el desconcierto. Porque si esa versión no era completa, entonces ¿qué era lo que realmente había pasado? ¿Cómo ordenar ahora algo que durante tanto tiempo había tenido un lugar fijo? ¿Cómo reconstruir una historia cuando ya no podía confiar del todo en la forma en que la había recordado? Julia sintió, por un instante, que perdía el suelo. No porque la verdad fuera insoportable, sino porque ya no era clara. La estructura que había sostenido su forma de entenderse a sí misma empezaba a moverse, y con ella, muchas otras cosas que había dado por sentadas. Se dio cuenta de algo más. Que durante años no solo había cargado con el dolor, sino también con la responsabilidad total de lo ocurrido, y que esa carga, aunque le había dado una forma de control, también la había mantenido atrapada en un lugar del que nunca terminó de salir. Seguir sosteniendo esa narrativa implicaba seguir ocupando ese mismo espacio. Y por primera vez, esa idea le resultó más pesada que cualquier otra cosa. No porque quisiera evitar lo que pasó, sino porque empezaba a ver que había otra forma de sostenerlo. Una que no dependía de cargar sola con todo. Esa comprensión no resolvió nada de inmediato. No trajo respuestas claras ni alivios definitivos. Pero cambió algo esencial, porque ya no podía volver a la versión anterior. Y en ese punto, aunque todo parecía más incierto que antes, también había una posibilidad que no había considerado nunca. Que tal vez no necesitaba seguir sosteniendo la historia de la misma manera. Los días siguientes no trajeron grandes cambios hacia afuera. La rutina siguió su curso con la misma apariencia de siempre. El trabajo, las conversaciones cotidianas, los espacios compartidos en familia, todo continuaba en su lugar. Nadie parecía notar una diferencia, y en cierto sentido, eso era parte de lo que más le sorprendía. Porque por dentro, algo ya no era igual. Julia dejó de buscar respuestas en los demás. No porque no importaran, sino porque empezó a entender que lo que necesitaba no estaba ahí. Durante años había esperado una explicación, una forma de cerrar lo que había quedado abierto. Pero ahora, después de todo lo que había empezado a ver, comprendía que tal vez esa claridad no iba a llegar desde afuera. Y por primera vez, eso no le generó frustración. En medio de sus días, en momentos simples, mientras caminaba, mientras ordenaba ideas en silencio, mientras observaba sin intervenir, empezó a darse un espacio distinto. Ya no para reconstruir lo que pasó, sino para soltar la necesidad de tener una versión perfecta de su historia, porque eso era lo que había estado haciendo sin darse cuenta. Sostener una explicación que le diera sentido, aunque no fuera completa. Cargar con una parte que sí le correspondía, pero también con otras que no, y en ese intento de entenderlo todo, había terminado sosteniendo más de lo que realmente necesitaba. Perdonar no apareció como una decisión repentina. Fue más bien algo que se fue acomodando poco a poco. Como una idea que al principio incomodaba, pero que empezaba a tener sentido cuando dejaba de verse como una obligación. No era para los demás. No era para cerrar una historia de forma correcta. Era para dejar de sostenerla desde el mismo lugar. Y en ese proceso, Julia empezó a notar algo distinto. Que no necesitaba ser escuchada de la misma forma que antes para sentirse en paz. Que su voz no dependía de que otros la validaran. Que podía quedarse en silencio sin sentir que estaba perdiendo algo de sí misma. No todo estaba resuelto. Había cosas que probablemente nunca lo estarían. Pero ya no pesaban igual. Porque dejó de cargar con ella sola. En uno de esos momentos tranquilos, sin buscarlo demasiado, se encontró pensando en todo lo que había recorrido sin darse cuenta. En cómo había sostenido durante tanto tiempo algo que nunca entendió del todo. Y en cómo, incluso en medio de esa confusión, no había estado completamente sola. No lo había visto antes. No de esa manera. Pero ahora podía reconocerlo. Como una presencia silenciosa que no la obligó a entender antes de tiempo,
que no la empujó a resolver lo que aún no estaba lista para mirar, pero que tampoco la dejó quedarse en el mismo lugar. Y por primera vez, esa idea no le resultó lejana. Porque entendió que incluso en todo lo que no supo explicar, Cristo había estado ahí, esperándola justo en el momento en que por fin decidió soltar. A veces no es que todo se aclare, es que dejamos de cargarlo de la misma forma. Y eso, aunque nadie más lo note, cambia mucho más de lo que parece. Si esta historia te dejó pensando, me gustaría leerte. ¿Hay algo que tú también sigues sosteniendo desde hace tiempo? Gracias por quedarte hasta el final. Si sientes que esta historia puede acompañar a alguien más, compártela, y si quieres seguir viendo historias como esta, puedes quedarte por aquí.